Hola, ¿qué tal? En esta sesión de clase vamos a abordar cómo resolver integrales indefinidas inmediatas de funciones exponenciales. Para esto, lo primero que vamos a analizar es qué es una función exponencial. Una función exponencial es aquella que tiene la forma de f de x igual a la x. Recuerden, esta f de x, esta x entre paréntesis, me está indicando que mi variable es la letra x. Si se dan cuenta, en la función a la x, x se encuentra en el exponente. Cuando la variable independiente está en el exponente, se trata de una función exponencial. Nuestra base es una constante y nuestra variable ahora se encuentra en el exponente. ¿Qué característica visual en la gráfica tienen estas funciones? Es que aluden a fenómenos que crecen o decrecen con mayor rapidez. Por ejemplo, tenemos la gráfica de la función a la x y esa gráfica puede quedar de esta manera. Vean, la línea verde es la gráfica de la función f de x igual a la x cuando a tiene un valor o toma valores mayores que 0 y menores que 1. Por ejemplo, 1/2 a la x, 1/3 a la x, 0.7 a la x va a tener una forma como la de la gráfica verde. ¿Qué pasa cuando la función es a la x cuando a es alguna constante mayor que 1, 2 a la x, 5 a la x? Va a tomar una forma como la de la gráfica roja. Vean, a veces decrece con rapidez o crece con mucha rapidez. Esa característica tienen las funciones exponenciales. Y hay una función exponencial muy especial, que es cuando la base es la constante número de Euler o la letra E minúscula. ¿Qué es esa letra E minúscula? Esa letra E minúscula es el número de Euler. Es un número irracional que toma el valor aproximado de 2.71, 82, 81 y así infinitamente. Recuerden, cuando hablamos de números irracionales como lo es pi o lo es el número de Euler, hablamos de que tienen infinitos decimales no periódicos, o sea, son números que no se pueden expresar como una fracción. En este caso, el número de Euler, cuando esté elevado a una función en donde está la variable independiente, entonces su gráfica toma un valor o una forma como la que tiene la gráfica roja, y estamos hablando de una función exponencial, pero una función exponencial muy particular. ¿Qué es el número de Euler? Es la base del logaritmo natural. Eso ténganlo claro porque más adelante lo vamos a ocupar. El número de Euler es la base de un logaritmo natural. Recuerden, todos los logaritmos tienen una base. El logaritmo normal tiene una base 10. El logaritmo natural, su base es el número de Euler. Ya que entendimos qué es una función exponencial, ahora vamos a ver las fórmulas para integrar este tipo de funciones. Cuando nuestro integrando es una función exponencial de la forma a la u, entonces aplicamos la fórmula 6 de nuestro formulario, que nos dice la integral de a la u por diferencial de u es igual a la u sobre el logaritmo natural de a. Recuerden que a es una constante que puede ser cualquier letra diferente a nuestra variable o cualquier número. ¿Qué pasa cuando nuestra base es el número de Euler? Entonces vamos a aplicar la fórmula 7, que nos dice la integral de e a la u por diferencial de u es igual a e a la u más la constante de integración. Este tipo de funciones no son difíciles de identificar. Siempre que nuestra variable esté en el exponente, es una función exponencial. Si nuestra base es la letra E o número de Euler, ocupo la fórmula 7. Si es cualquier otra letra o cualquier otro número, entonces ocupo la fórmula número 6. Por ejemplo, tengo integral indefinida de a la 7x por diferencial de x. X es mi variable, x está en el exponente, es una función exponencial. Mi base es la letra a.
como mi variable es x, a la tomo como constante, entonces voy a aplicar la fórmula 6. ¿Qué me dice la fórmula 6? Me dice, a es mi base. En este caso identifico que a es igual a A, o sea, A es mi base, sigue siendo A. Según la fórmula, U es el exponente. ¿Cuál es el exponente en esta integral? Es 7x. Y para poder aplicar esta fórmula, la fórmula me dice que tengo que tener a diferencial de U. Si recuerdan, la diferencial de una función surge de multiplicar la derivada por la diferencial de la variable independiente. Voy a sacar la diferencial de u, entonces tengo que derivar a u. Derivada de 7x, constante por x, la derivada es la constante. Multiplico ahora por la diferencial, mi variable es x, entonces multiplico por dx. du va a ser igual a 7dx. Para poder aplicar esta fórmula, aquí debo de tener a la u por du, pero si se dan cuenta no tengo completa a du. Aquí me falta este 7 no está aquí en mi integral. Si no tengo ese 7 dentro de la integral, mi integral no tiene a du y no puedo aplicar la fórmula 6 porque no tendría a du. Debo de tener todo de la fórmula para poder aplicarla. ¿Qué se hace? En las clases anteriores ya les había explicado yo que cuando me falta una constante no hay problema. Esa constante se agrega, solamente que yo no puedo agregar un número nada más, porque sí, si yo esto lo multiplico por 7, ya es otra cantidad, ya es otra función. Entonces lo que hago es multiplicarlo por 7 séptimos. 7 entre 7 es 1. Y cuando yo multiplico por 1 una cantidad, no la afecto, sigue siendo la misma. De este 7 séptimos, el 7 que me interesa para tener completa la diferencial de u es el 7 del numerador. ¿Qué hago con el 7 del denominador? Recuerden, la propiedad de la integral indefinida me dice que cualquier constante la puedo mover antes del símbolo de integración. No hay problema. En este caso, este 7 me está sobrando. Lo saco, pero como es un 7 en el denominador, lo saco como un séptimo. Y ya me quedaría integral de a la 7x por dx y por 7. Si se dan cuenta, ya tengo completa mi integral. Tengo a, este de aquí es u y este de aquí es du. Ya que tengo completa esa integral, ya puedo aplicar la fórmula. La fórmula que me dice, voy a hacerlo de este lado de aquí. Aquí voy a continuar porque del lado derecho voy a hacer otra integral. Dejo a la constante, un séptimo. Este un séptimo está multiplicando, entonces abro paréntesis. Este un séptimo va a multiplicar al resultado de esta integral. El resultado va a ser a la u. ¿Cuánto vale a? A en este caso es igual a u. ¿Cuánto vale u? 7x sobre logaritmo natural de a. Sobre logaritmo natural de a más la constante de integración. Si hago la multiplicación 1 por a la 7x, ojo, vean que el exponente se escribe en la parte superior derecha de la base y es más pequeño porque a veces me escriben así y me dicen que este es el exponente. Si ustedes escriben un exponente de esta forma, ahí parece que a está multiplicando a 7 y a x y todos son base. Ninguno de estos se ve como exponente. Si lo escriben así, va a estar mal su resultado. Por favor, que se vea que realmente es un exponente. Entonces quedamos que es a la 7x entre 7 por logaritmo natural de a, 7 logaritmo natural de a más la constante. Otra observación, muchos de ustedes en sus resultados están anotando de esta manera, a la 7x entre 7 logaritmo natural de a.
No me escriban así las fracciones, porque aquí yo no entiendo si el 7 del denominador divide al 7x del exponente o también a la a, o si todo esto está dividiendo también el logaritmo natural, no se entiende bien. Si es una fracción mi resultado o una división, anótenla de esta manera. De esa manera es como se las voy a estar pidiendo. Y así quedaría el resultado de esa integral. ¿Qué es lo difícil de estas fórmulas? Completar ADU. Si se dan cuenta, una vez que completan ADU, el resultado no está difícil de obtener. Vamos a ver un ejemplo con la fórmula 7. Vean, integral de e exponente mx por diferencial de x. Luego me doy cuenta que al tener la base e y la x en el exponente es la fórmula exponencial e a la u. En este caso no tiene caso que ponga e porque siempre va a ser e, nada más ubico a u y a du. U es m por x. ¿Qué es m? Una constante porque solamente x es variable. Constante por x, ¿cuál es el resultado de la derivada? La constante. Como es diferencial, multiplico por dx. Ya tengo e a la u. ¿Qué me hace falta? Me hace falta esta m. Como es una constante no hay problema, la voy a agregar aquí, pero recuerden que se agrega como m entre m. ¿Qué m necesito? La m del numerador, porque necesito una m que multiplique a dx. Me sobra la m del denominador, la pongo fuera de mi símbolo de integración. Recuerden, como es constante, eso se puede hacer. Y dejo e a la mx por dx m. Ya tengo e, ya tengo esta es su y ya tengo ADU completa. Ya puedo aplicar la fórmula 7 y quedaría mi resultado de esta manera. Sigo aquí. Mi resultado es igual a e a la u. Veo que tengo la constante 1 entre m, no se les vaya a olvidar, luego pasa esto, que por irse directo a la fórmula se les olvida que aquí había una constante y terminan no poniéndola. Veo que hay una constante, la anoto, abro paréntesis porque va a multiplicar al resultado de la integral, y el resultado de integrar e a la u es e a la u, entonces sería e, ¿cuánto vale u? Mx. Más la constante de integración, y si hago esa multiplicación es como si esta e, que es entero, tuviera denominador 1. Ya me queda fracción por fracción, me queda e a la mx entre m más la constante de integración, y ese sería el resultado de esa integral. Más adelante vamos a ver otros ejercicios un poco más complicados. Ya que quede claro esto, pueden seguir con los siguientes videos de las clases. Siguiente ejemplo. Tenemos integral de 5 a la seno de x por coseno de x diferencial de x. X es mi variable. Aquí el de x me está diciendo que x es la variable, y si se dan cuenta, la variable está en un exponente, automáticamente digo que es exponencial, aunque también la variable esté en esta coseno de x. En el momento que ya esté en algún exponente, la tomo como exponencial. ¿Qué pasa en este caso? En este caso, si se dan cuenta, pasa que la integral se ve un poco más complicada. Tengo dos cantidades que están multiplicando. 5 a la seno de x y coseno de x. Cuando les pase esto, que tienen dos funciones y no saben si utilizar la fórmula de coseno de x o le 5 a la coseno de x, lo recomendable es tomar a la función más compleja o más completa como función principal. En este caso, ¿qué función es más compleja? 5 con exponente seno de x o nada más coseno de x. Pues la más compleja es esta porque tiene exponente y una función trigonométrica en el exponente. Voy a tomar esa fórmula
como función principal. En este momento de coseno de x no me preocupo. Solamente me fijo en la función principal, que es 5 a la seno de x. Para integrar esto tengo una constante con x en el exponente. Voy a aplicar la fórmula 6, integral de a a la u de u. Voy a volver a escribir la integral aquí. 5 seno de x por coseno de x diferencial de x. En este caso, ¿cuánto valdría a? A es mi base, que es 5. ¿Cuánto vale u? U es seno de x. Voy a calcular la diferencial de esa u. Diferencial, derivada. Derivada de seno de x es coseno de x. Por diferencial de u, en este caso es diferencial de x. Y si se dan cuenta, el coseno que teníamos multiplicado es porque era parte de mi du. Ya tengo esto es de u, ya no tengo que agregar nada, ya está completo de u. Cuando ya está completo de u, ya puedo pasar a mi resultado. Y la fórmula me dice que el resultado es igual a la u. 5 a la u, que es seno de x entre logaritmo natural de 5 más la constante de integración, y ese sería mi resultado final. El último ejemplo que vamos a ver en este video es la integral de 4 entre e a la 2x por diferencial de x. ¿Qué pasa aquí? Recuerden, lo primero que tengo que hacer es aplicar las propiedades. Si hubiera varios términos sumando o restando, se separan. En este caso tengo una constante y hay una propiedad que me dice que si hay una constante multiplicando, la muevo antes del símbolo de integración. Saco a ese 4. Si este 4 sale, ¿qué me queda dentro del símbolo de integración? 1 entre e a la 2x por diferencial de x. Si alguien dice que va a aplicar la fórmula de e a la u, así no podríamos, porque si se dan cuenta la fórmula de integral de e a la u está en el numerador, no en el denominador. Lo que procede es esta e que está en el denominador, pasarla al numerador. Si recuerdan, eso se puede hacer, solamente que cuando un número lo paso del numerador al denominador o viceversa, el número pasa exactamente igual, pero su exponente pasa con signo contrario. Entonces mi base, que es e, pasa exactamente igual, y el exponente, que era 2x positivo, pasa como 2x negativo por diferencial de x. Ahora sí puedo aplicar la fórmula de e a la u. ¿Cuánto valdría u? En este caso u es el exponente, que es menos 2x. Derivada de menos 2x es menos 2, constante por x, la derivada es la constante. Pero como es diferencial, tengo que multiplicar por diferencial de mi variable independiente, que en este caso es x, por diferencial de x. Pasa lo mismo que en ejemplos anteriores. Me falta el 2. Este 2 tendría que estar aquí para poder aplicar la fórmula. No pasa nada, si me falta ese 2 lo agrego. Como es una constante, puedo agregar las constantes que yo quiera, siempre y cuando divida entre ese mismo número. Me falta el menos 2, agrego un menos 2 multiplicando y menos 2 dividiendo. Me sobra el menos 2 que está dividiendo. ¿Qué hago? Lo saco. En este caso ya tengo un 4. Este menos 2 va a salir dividiendo, lo saco dividiendo de esta manera. No hay problema que ya haya una constante fuera. Agrego esa constante así y me queda 4 entre menos 2 integral de a la menos 2x por diferencial de x por menos 2. Ahora sí, ya está completo du. Ya que está completo du, ya puedo aplicar la fórmula. La fórmula me dice, dejo a la constante menos 4 medios, y alguien desde aquí ya puede dividir y decir 4 entre 2 es 2. Entonces, si alguien desde este momento se da cuenta, lo puede hacer. Si no, al finalizar en el resultado se van a dar cuenta y lo simplifican. 4 entre 2 es 2. Positivo entre negativo, negativo. Abro paréntesis.
integral de e a la u es e a la u. Entonces dejo a e y multiplica, con exponente menos 2x que multiplica al menos 2 que estaba de constante. Lo puedo dejar así o quitar los paréntesis, no hay necesidad de poner paréntesis si es menos 2c a la menos 2x más la constante. Algunos de ustedes ya tenían esa duda y les explicaba. A quienes siguen con la duda y no me han preguntado, les comento. ¿Cómo saben si su resultado ya se tiene que dejar así o todavía pueden hacer algo? Cuando su resultado es una fracción, recuerden siempre que el resultado es una fracción, tengo que verificar que esa fracción ya no se pueda simplificar más. Cuando en el resultado hay exponentes, si hay exponentes negativos, los tengo que hacer positivos. Si hay exponentes que son fracciones, los tengo que convertir en raíces. Nosotros nunca vamos a ver un resultado con exponente negativo o con exponente fracción, porque ese exponente negativo lo que me está diciendo es que todo esto, la base junto con su exponente, lo tengo que hacer positivo pasándolo al denominador. Dejo al menos 2, que no tiene nada que ver con ese exponente. Bajo a la e y ahora el exponente, si lo bajo, ya sería 2x positivo más la constante de integración, y ese sería el resultado final. Ya no me dejen resultados con exponentes negativos. Ese exponente negativo lo hago positivo, bajándolo al denominador junto con la base. Error común, que a veces dicen lo bajo negativo y al que pasa negativo es a la base. No, la base siempre se queda con su mismo signo, en este caso positivo, y el único que cambia de signo es el exponente. Con esto terminaríamos este video. Si siguen teniendo dudas o quieren ver más ejemplos, vean los videos de las siguientes clases.